Buenos días, cardenales. Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast La Hora Macabrona. El día de hoy me encuentro en cabina con mis compañeros Jessica Martínez, Brian Hernández, Tania López y Abigail González. Buenos días, cardenales. Soy Brian y es un placer volver a estar con ustedes. Buenos días, chicos. Gracias por escucharnos una vez más. Mi nombre es Jessica y espero les guste nuestro programa de hoy. Hola, cardenales. Buenos días. Mi nombre es Abigail y es un placer estar con ustedes para traerles un tema nuevo. Hola chicos, es un gusto que nos acompañen una vez más. Mi nombre es Tania y espero que disfruten nuestro podcast de la semana. Chicos, debo admitir que me da gusto que me acompañen porque hoy tenemos un tema que es de suma importancia en nuestra carrera, y es que a lo largo de nuestros estudios y posteriormente al momento de ejercer, ¿quién no realizará un contrato siendo contador? Motivo por el cual trataremos de abordar este tema de la manera más específica y clara posible, pues el hablar de contratos engloba demás conceptos. El principal, creo yo, es el convenio, pero también ¿sabían que existen determinados elementos de existencia de los contratos? Y así como existen esos elementos, existen requisitos de validez de los mismos, y ni hablar de la clasificación de estos, pues existen 7 formas de hacerlo que me gustaría mencionarles brevemente. Estos son los contratos de transmisión de dominio, de transmisión de uso, de custodia, de prestación de servicios, de gestión colectiva, garantía y por último, de adhesión. En fin, compañeros, empecemos con el tema. Abigail, ¿me puedes decir qué es un contrato? Bueno, según sé, el contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete para con otra a cumplir una obligación. Pero también podemos decir que el contrato es la especie dentro del género convenios, ya que estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Sí, pero antes de continuar, dime, ¿a qué te refieres con el término convenio? Verás, Dana, según el artículo 1792 del Código Civil, convenio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y es así como en el Código Civil posteriormente se nos explica que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Artículo 1793, encontrando así la relación entre uno y otro concepto. Ah, ya, ahora sí queda mejor entendido. Ahora bien, según el libro Contratos del Dr. Federico Videla, para que el contrato exista es necesario que haya acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran, y este acuerdo de voluntades se denomina consentimiento. Sin embargo, yo sé que en nuestros derechos existe la posibilidad de que un sujeto se imponga obligaciones por su propia voluntad y le otorgue facultades a otro para exigir el cumplimiento. ¿Cómo se le denomina esto? A lo que me acabas de mencionar se le llama declaración unilateral de la voluntad y es tal como la describiste. Sin embargo, a veces resulta difícil de comprender, pero un ejemplo muy claro de esto es cualquier tipo de testamento, porque cuenta con las características que dijiste. Y bueno, compañeros, díganme, ¿conocen los elementos de existencia de los contratos? Es la obligación. ¿Y cómo la definirías? Pues la obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra obligada jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. En conclusión, ¿cómo podrían ejemplificarlo? Por ejemplo, para empezar, cualquier contrato trae consigo forzosamente una obligación, ya sea la de pagar o cuando se renta un departamento y las cláusulas especifican que no puedes llevar mascotas contigo. Al momento de firmar el contrato, tienes la obligación de cumplir con dicha cláusula. Tania, ¿cuál sería la siguiente? El consentimiento, el cual podemos definir como la voluntad expresa o tácita de las partes para celebrar un contrato. ¿Qué
¿qué significa que alguien tiene voluntad expresa o tácita? Supongo que con expresa se refiere a cuando se sobreentiende que se acepta o no. Eso debido a que se dice a que se es directo. No sé si me explico. Y ya cuando hablamos del término tácito o tácita, nos referimos a que el modo de actuar de una persona da a entender al otro que acepta el trato propuesto. Ahora bien, según el Código Civil, en el artículo 1812 nos dice referente al consentimiento que no es válido si no ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Perfecto, chicos, pero esperen un poco que ese es el siguiente tema. Ahorita nos falta el tercer elemento de la existencia de los contratos. Jessica, ¿podrías decirme cuál es? Claro, me parece que es el objeto. Según sé, este debe ser determinado o determinable jurídicamente y físicamente posible. Sin embargo, también sabemos que según el artículo 1824, son objeto de los contratos, en primer lugar, la cosa que el obligado debe dar, así como el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, y según el artículo 1825, la cosa objeto del contrato debe, primero, existir en la naturaleza, segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, y tercero, estar en el comercio. ¿Y qué es eso? Verás, Dana, esto se refiere a la voluntad de la persona al momento de establecer las estipulaciones, es decir, la capacidad que tenemos de decir si aceptamos o no cierto punto o cláusula del contrato. Está muy bien lo que dijiste, compañera. Creo que un punto que se nos estaba pasando son las dos formas de hacer un contrato, pero eso es algo muy breve, ¿no? Así es, Dana. Y en general son tres: verbal, el cual no es muy recomendado, pues carece de validez al momento de cumplir con los derechos u obligaciones correspondientes; escrito, que generalmente es más recomendable, pues existe un documento que avala lo estipulado en el contrato. Claro, este tipo a su vez se subdivide en públicos y privados, pero considero que esto se sobreentiende un poco, pues los públicos son los que tienen validez y fe pública, como el acta de nacimiento, testamento, y así los privados son exclusivamente de particulares. Por último tenemos los tácitos, los cuales me parece ya habíamos definido previamente. Perfecto, compañero. Creo que ya no dejaste nada que complementar. Pasando con el siguiente tema, chicos, ¿los contratos tienen requisitos de validez? Claro, estos sirven para que no se pueda anular sin consentimiento de una de las partes, pues al hacer falta uno de estos, el contrato podrá quedar privado de los efectos jurídicos correspondientes. ¿Y cuáles son estos requisitos? En primer lugar, lo que es la capacidad, refiriéndose a esta como una facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo capacidad de goce y de ejercicio. Y nuestro Código Civil nos marca en el artículo 1798 que los habitantes para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley, o sea, lo que acabo de mencionar. Es algo que ya habíamos visto en emisiones pasadas, ¿no? La capacidad. Efectivamente, compañero. ¿Cuál es el siguiente requisito, Brian? Me parece que es la forma, y este nos habla de cómo se exterioriza la voluntad, claro, de acuerdo a la ley, de forma más fácil. Es eso de que puede ser de forma oral, escrito o tácito, y obviamente nuestro código nos habla de esto, pues en el artículo 1832, aunque tal vez no de una forma explícita, mira, dicho artículo nos marca que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. ¿Cómo que el artículo complementa lo que habías dicho previamente, no? Así es, Dana. Está bien. ¿Alguien más quiere complementar de algún requisito? Sí, el siguiente es la ausencia de vicios. Este me parece muy justo, pues, según ley, nos habla que dentro del consentimiento en el contrato no debe ser válido si se sufre lesión, si
se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Efectivamente, a esto era lo siguiente que planeaba que discutiéramos. Entonces dime, ¿qué es el dolo? Bueno, con dolo en un contrato nos referimos a que cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. Eso según el Código Civil en el artículo 1815, lo cual podría entenderse mejor si decimos que es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplee para inducir al error. O sea, prácticamente nos referimos a una estafa. Y en ese caso, ¿qué es la mala fe? Pues esto es cuando uno de los contratantes se da cuenta que hay un error y a pesar de ello, el otro contratante trata de disimularlo. Algo muy chistoso que recuerdo que me pasó a mí fue cuando fui a comer tacos y tenían un cabello. Cuando le dije al mesero, me dijo que era parte de él porque era de cabeza. Lo bueno es que ya después me devolvieron mi dinero y no volví a ir ahí. Pero supongo que más o menos a esto te refieres, ¿no? Sí, algo así. Wow, chicos, esta vez sí estudiaron el Código Civil, ¿cierto? Así es, Dana. En fin, otro requisito que conozco es el error de hecho o derecho, pues este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que los contratan. Si en el acto de celebración se declara ese motivo, o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa, según nos estipula el mismísimo Código Civil. Sí, Abby, ¿quieres mencionarlo tú? Sí, claro, es que ese tema lo estudié. Claro, estos sirven para que no se pueda anular sin consentimiento de una de las partes, pues al hacer falta uno de estos, el contrato podrá quedar privado de los efectos jurídicos correspondientes. Venías con todo en ese tema, ¿cierto, Abby? Sí, Brian, es que supuse que era un punto clave en los contratos y me parece un tanto fácil de entender. Bueno, chicos, por último, en este tema me gustaría añadir que todo contrato debe contar con licitud, o sea, que sea realizado conforme a las leyes vigentes y las buenas costumbres, y por ende, lo contrario sería la ilicitud, que según el Código Civil en el artículo 2225, que al ser presente, esta ya sea en el objeto, en el fin o en la condición del acto, produce nulidad ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley. Y es así como terminamos este tema. Continuando con nuestro programa, hablemos de la clasificación de contratos, ¿les parece? Claro, Dana. Mira, los contratos según lo establecido en la norma del Código Civil se dividen en los siguientes tipos: consensuales, preliminares, unilaterales, bilaterales, principales, accesorios, conmutativos, aleatorios, onerosos, gratuitos, instantáneos, de acto sucesivo, nominado, innominado, real, formal y solemne. Wow, esa es una gran clasificación. Jessica, ¿podrías explicarnos los primeros, por favor? Claro, hablemos de los contratos consensuales. Son aquellos en que solo se requiere del acuerdo de voluntades de los contratantes para que el contrato exista. Ejemplo, en el contrato de compraventa basta que las partes se pongan de acuerdo en el precio y la cosa para que el contrato tenga plena existencia jurídica, independientemente de que se reúnan los requisitos de validez. Las preliminares es una vinculación que nace de un contrato cuya eficacia en el querer de las partes es solo preliminar o previa, puesto que lo que se intenta es una relación futura y definitiva, la cual ordinariamente se produce entre las mismas partes. Muchas gracias por esa información, Jessica. ¿Alguno quisiera seguir aportando? Claro, yo igual quisiera dar información. Continuaré con los contratos principales. Un contrato principal es principal cuando no depende de otro para existir. Este es el caso del contrato de arrendamiento. Un contrato de accesorio depende de otro para poder existir. Contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Los conmutativo habla cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer.
Los aleatorios es cuando se trata de algo incierto que depende del azar. En el caso de los onerosos, ambos contratantes obtienen un beneficio. Claro, estos sirven para que no se pueda anular sin consentimiento de una de las partes, pues al hacer falta uno de estos, el contrato podrá quedar privado de los efectos jurídicos correspondientes. Me parece perfecto, Abby. Por favor, danos más información. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos que requieren de una temporalidad para su ejecución, como el contrato de arrendamiento, en el que se transmite el uso temporal de una cosa o cambio de un precio llamado renta. Los contratos nominados son aquellos que están conceptuados y señalados por el Código Civil, cuyos elementos y consecuencias se encuentran claramente especificados. Serán nominados cuando la ley no reglamenta un contrato, aunque lo mencione o señale su concepto. Qué buena información, Abigail. Ahora, Tania, por favor, sigue con el contrato real, formal y solemne. Son contratos reales aquellos en los que para su perfección se requiere de la entrega física del objeto. Ejemplo, el contrato de prenda. Se consideran contratos formales aquellos que requieren de una formalidad específica para que tengan vigencia y validez. Ejemplo, contrato de compraventa sobre bienes inmuebles donde la formalidad se encuentra en que debe existir una escritura pública. Finalmente, los contratos solemnes son aquellos que requieren de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo. Por ejemplo, al transmitir los derechos de propiedad de un inmueble. Muchas gracias a todos ustedes, son unos expertos en el tema. Creo que ha quedado muy clara la clasificación. Nuestros cardenales han entendido todo. Pero, ¿qué les parece si pasamos con los contratos de transmisión de dominio? Abigail, ¿qué nos tienes que decir acerca de esto? Según el Código Civil en su artículo 1510, la compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes, llamada vendedor, transfiere a otra, llamada comprador, la propiedad de un bien, obligándose a esta última al pago de un precio cierto y en dinero. Exacto, Dana. Mi compañera Abigail explicó un punto muy importante. Yo te explicaré la promesa de compraventa. Mira, la real promesa de compraventa consiste en que las partes pacten, mediante un contrato, la celebración de un contrato definitivo en el futuro, estableciendo en la promesa las condiciones, cláusulas, pactos, etc. del contrato definitivo. Una promesa se celebra, entre otras ocasiones, cuando se sujeta a la celebración de la compraventa a la obtención de una licencia de uso de suelo o de un crédito. Muchas gracias por esa información, chicas. Tani y Brian, ¿ustedes qué tienen que decir? Yo te explicaré los elementos de la compraventa. Son 3: el consentimiento de las partes, la cosa material del contrato y el precio. Brian, ¿cuáles son los contratos traslativos de dominio? Explícanos, por favor. Mis compañeras explicaron la compraventa. Yo explicaré la permuta, la donación y mutuo. Permutantes se obligan recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. Este tipo de contrato es principal porque no requiere para su existencia la preexistencia de otro contrato. Es un contrato consensual porque no requiere formalidad alguna. Se cambia una cosa por otra. Lo podemos confirmar en el Código Civil, artículo 232. Contrato de donación es aquel por el cual una persona denominada donante transfiere gratuitamente a otra llamada donatario el dominio de uno o más bien de su patrimonio. La donación no puede comprender los bienes futuros. Esto lo dice el Código Civil en el artículo 2334, por si quieren saber más acerca de esto. Y el contrato de mutuo, según el artículo 2384 del Código Civil, se utiliza para transmitir la propiedad de suma de dinero o de bienes fungibles, es decir, aquellos que pueden consumirse por su uso,
Es el contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Puede ser con interés o sin él. Este recibe la calificación de mutuo simple. Muchas gracias, Brian, por esa información. Entonces, ahora pasaremos al siguiente tema. Me parece perfecto, Dana. Muy bien, chicos, estoy entusiasmada. Hemos terminado un tema más, pero iniciaremos con contratos de transmisión de uso. Jessica, ¿podrías decirme a qué se refiere este? Claro, dentro de estos encontramos el comodato, que, según nos lo marca el artículo 2497 del Código Civil, nos dice el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Y este está constituido por tres elementos: préstamo gratuito, uso de una cosa no fungible ya por su naturaleza, ya que así se haya convenido, prohibición para el comodatario de hacer suyos los frutos y accesiones de la cosa. Me gustaría mencionar que dentro de esta misma clasificación encontramos los contratos de arrendamiento, que según el artículo 2398 del Código Civil nos dice que es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto, y podría agregar que las partes que intervienen en este contrato se llaman respectivamente arrendador, quien da en arrendamiento, y arrendatario, quien recibe la cosa material del arrendamiento. Así como el comodato, el contrato de arrendamiento cuenta con algunos elementos, los cuales son el uso o goce de una cosa no fungible ni consumible, que dicho sea uno oneroso, y el precio cierto y determinado llamado renta. Dentro de este tema entra la usucapción, ¿cierto? ¿Alguien me podría decir de qué se trata? Abigail, es la elegida. Claro, Dana. El usucapión es una figura jurídica encuentra su origen en el derecho romano. Dicha figura es considerada como una de las formas de adquisición de la propiedad, es la posesión prolongada de la misma. Sí, pero actualmente se requiere de cierto formalismo legal para poder usucapir determinados bienes, ya sean estos muebles o inmuebles. Debemos recordar que la posesión necesaria para prescribir debe ser el concepto de propietario, pacífica, continua y pública, según nos dice el artículo 1151 del Código Civil. Según tengo entendido, existe usucapción de buena y mala fe. ¿Podrían decirme a qué se refiere esto? La usucapión es de buena fe cuando consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitirla. En contraposición, se considera que hay mala fe en el poseedor que conoce que existe un vicio en el título del transmitente que lo invalida. ¿Existe un tiempo para poder realizarlo? Claro, estos sirven para que no se pueda anular sin consentimiento de una de las partes, pues al hacer falta uno de estos, el contrato podrá quedar privado de los efectos jurídicos correspondientes. Como dato curioso, me gustaría decir que el artículo 1154 del Código Civil dice cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de 10 años para los inmuebles y de 5 para los muebles, contados desde que cese la violencia. Tienes razón, Tania. De igual manera nos señala el artículo 1155, que la posesión adquirida por medio de un delito
Se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. Muchas gracias por estos datos, Tania y Brian. Son unos expertos en el tema y me han aclarado muchas dudas, porque conozco a unos cuantos que necesitan saber esta información. Si tenemos como claro ejemplo los famosos paracaidistas, estas son personas que ven un lugar abandonado y entonces deciden vivir en él y pues si nadie lo reclama a lo largo del tiempo se pueden volver dueños de esta porción de terreno. Muy bien chicos, dejando de lado a los paracaidistas, me gustaría abordar el tema sobre contrato de custodia. Brian, ¿qué me puedes decir acerca de estos? Dentro de estos encontramos el depósito que según el artículo 2516 del Código Civil Federal es un contrato bilateral por el cual una persona llamada depositario se obliga hacia otra llamada depositante a recibir una cosa, un mueble o inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Y claro, como todos los contratos, cuenta con sus propios elementos que son obligación por parte del depositario de recibir la cosa, la guarda y conservación de la misma, una vez que ha sido entregada y la restitución al depositante. Según mis conocimientos, estos depósitos se clasifican en voluntarios y necesarios. Jessica, ¿podrías hablarme del depósito voluntario? No te enojes, compañera, pero Dana cree que yo lo explicaría mejor. Muy bien, el depósito voluntario es cuando el depositante se ve exento de elementos de presión a la hora tanto de decidir si constituye o no el depósito como de elegir a la persona del depositario. Abby, para que no te enojes, ¿puedes darme la explicación de los depósitos necesarios? No seas así, compañero, pero no importa, yo puedo dar la definición. Excelente, Brian, continúa. El depósito es necesario cuando la presencia de un elemento ajeno a la pura voluntad del depositante se convierte en factor determinante de la constitución del depósito y aun de que éste se constituya en manos de un concreto depositario, de tal manera que en ausencia de ese elemento extraño el depositante no hubiera constituido el depósito o no lo hubiera hecho necesariamente en manos de ese depositario en particular. Muchas gracias chicos, pero no se pongan locos, que aún falta mucho por platicar en nuestro podcast. Bien compañeros, siguiendo esta temática, demos paso a los contratos de prestación de servicios. ¿A alguno de ustedes les suena o tiene idea de lo que quiere decir? Yo. Pues como su mismo nombre lo dice, contratas a una persona especializada en cierta área para realizar un trabajo y ambos tienen beneficios. Por una parte se realiza el trabajo de interés y el que realiza dicho trabajo recibe un pago por el acto. Muy bien, esto sería en resumen de lo que trata, pero estamos en derecho. Todo tiene que cumplir ciertas condiciones para poder ejecutarse, ¿no? Se menciona que estos tipos de contratos entran en otro llamado contrato oneroso. Claro, mira, un contrato oneroso es aquel en el que ambas partes tienen obligaciones y del cual las ventajas para ambas partes son recíprocas. Ok, me queda más claro. Ustedes pregunten, la finalidad de estos podcasts es resolver todas nuestras dudas. Bien, continuemos. Estos contratos pueden tener una fecha o plazo de entrega. Asimismo, pueden tener algún evento que pueda estar relacionado con su realización. Es deber del prestador de servicios llevar a cabo el trabajo encomendado en el término y tiempo establecidos, y es su derecho recibir una retribución por los mismos en una sola exhibición o en parcialidades. De no llegar a un acuerdo, el Código Civil en el artículo 2607 determina que, atendiendo justamente a las costumbres del lugar, a la importancia del trabajo prestado, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias de quien recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga quien lo haya prestado.
Veamos cuáles son las características de este tipo de contratos. Se nos dice que entre estos están: el contrato regula una actividad que se va a realizar para determinado objeto. El servicio prestado no es un bien tangible. En el acuerdo se asumen obligaciones y responsabilidades bajo la premisa de corresponsabilidad. Debe acordar una compensación económica. Claro, si bien ya sabemos las características, continuamos con los elementos específicos que debe contener el contrato una vez redactado. ¿Quiere continuar alguno de ustedes? Datos de las partes implicadas y a qué se dedican. 2. Descripción del servicio. Aquí se deben responder las preguntas: ¿cuál es, en qué consiste y cuál es su propósito final? 3. Duración. Es la fecha de inicio y fin en caso de tenerlo. Si se trata de un contrato por tiempo indefinido, se recomienda estipular las causas y plazos para extinguir el contrato. 4. Retribución. Determinar cuál será el pago por el servicio y sus condicionantes, si incluye impuestos, etc. Tanto si este plazo es fijo o indefinido para evitar malentendidos a futuro. 5. Condiciones. Aquí es importante aclarar bajo qué circunstancias se extingue la validez del contrato y sus consecuencias si no se cumple con las cláusulas establecidas. Y 6. La firma. Este elemento es muy importante porque, como en todo escrito, sin las firmas de los involucrados, los documentos carecen de validez. A mí me parece que es un contrato de trabajo. Casi es así, compañero, pero tiene su diferencia en que en el contrato laboral la empresa o persona empleadora es la que impone las normas para el desarrollo de las actividades laborales, así que cuenta con la facultad de dar órdenes según su conveniencia. Entonces, para diferenciarlos podemos decir que en el contrato de prestación de servicios, el que da el servicio sí es un empleado, pero no está obligado a aceptar condiciones que no le sean favorables. Y en el contrato laboral sí se puede obligar a una persona a realizar determinadas actividades independientes, limpiar, barrer, solo por poner algunos ejemplos. Muy bien, creo que eso hace más entendible todo este rollo. Igual, si tienen alguna duda y quieren profundizar en el tema, nuestro bonito Código Civil Federal tiene toda la información desde el artículo 2606 hasta el artículo 2615. Chéquenlo. Compañeros, no sé ustedes, pero yo pensé que esto de los contratos era algo más simple, pues pensaba, ni que fuera para tanto. Estaba tan equivocado. El derecho y las leyes hacen sonar todo complicado. Pero continuemos, que esto aún no acaba. Ahora tenemos que platicar de otro contrato. ¿Qué más? Así es, esto aún no termina, pero tampoco es que nos falte mucho. No desesperes, compañero. Entonces, continuemos. El siguiente contrato del cual había que hablar es el contrato de gestión colectiva. ¿A alguien le suena o dice algo esto? No, la verdad no. No, pues con colectiva entiendo que es entre varias personas, ¿no? Por ahí va el asunto. A este tipo de contratos también se les llama contratos de finalidad común. Es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin lícito posible y que no tenga el carácter preponderantemente económico. Esto es así porque crea generalmente una personalidad jurídica que persiste después de la realización de las prestaciones, las cuales no se cambian ya que cada quien aporta un patrimonio. En este los intereses son supuestos como en los contratos de cambio, pero la satisfacción es coordinada. Se puede decir que el interés de una de las partes es paralelo al interés del otro. Este término proviene del latín. Es usado para describir contrato por obligación y en el cual se debe cumplir a cabalidad y significa atención a la persona. ¿Qué significa eso de intuitu personae? Este término proviene del latín. Es usado para describir contrato por obligación y en el cual se debe cumplir a cabalidad y significa atención a la persona. Gracias. Continúa, por favor. Los elementos esenciales
sociales encontramos el consentimiento, porque los involucrados tienen la voluntad de asociarse para la realización de un fin común, ilícito, posible y permanente. También encontramos al objeto. Este puede ser político, artístico, científico, etc. O bien puede estar representado por una aportación de dinero o el hecho de que el asociado se obliga a hacer cuando se obliga a aportar su trabajo. Dentro de este contrato se tienen derechos, los cuales son de voto, de separación, de no ser excluidos de la asociación y de vigilancia. Pero como todo en la ley, si tienes derechos tienes obligaciones y estas no existen como tal en la legislación, pero por obviedad consideramos las siguientes: cumplir con su aportación, así como las cuotas correspondientes, desempeñar cargos y comisiones y lo que indiquen los estatutos de la asociación. También tienen prohibiciones como que el asociado no tiene voto de decisiones que lo afecten a quienes estén directamente interesados en él, su cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad. Y por último, el contrato se puede estipular otro tipo de provisiones. ¿Estos contratos se pueden disolver? Claro, tienen método de extinción y nos lo indica el artículo 2676, el cual nos dice que las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen cuando: número 1, se da el consentimiento de la asamblea; 2, por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de fundación; 3, por haberse vuelto incapaces de realizar con el fin para que fueran fundadas; 4, por resolución dictada por una autoridad competente. Ya para dar fin a este tema, amigos, tenemos las consecuencias por la extinción y el artículo 2677 se nos menciona que los bienes de la asociación se aplicará de acuerdo a los estatutos y a la falta de ellos lo que disponga la Asamblea General. Listo, espero no se hayan enredado. En parte, la verdad, sí me parecía algo confuso. Lo bueno es que aquí están ustedes, expertos, para resolver mis dudas y corregirme si es necesario. Y bueno, pues pasando a otro de los temas de este podcast, tenemos a los contratos de garantía, que pertenecen a la especie de los contratos que se suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal, según la información que tengo, pero a la audiencia le gustaría escuchar el concepto de contrato de garantía por parte de ti, Tania. Muy bien, pues los contratos de garantía son más que nada accesorios y subsidiarios. Lo primero, porque solo son exigibles en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal y no pueden concebirse sin la existencia del contrato principal. Lo segundo, esto es, la subsidiariedad, significa que el obligado en el contrato de garantía solo lo hace en caso de que el deudor del contrario principal no cumpla su obligación. Perdón por la interrupción. Es importante mencionar que el objeto es una prestación accesoria, que solo deviene exigible en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Ello requiere que la prestación principal sea posible, lícita y determinada o determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por tanto inexigible. Pues mira, la definición que yo tengo sobre garantía es que la garantía es la forma de asegurar al acreedor que va a recibir el pago de lo adecuado, más sus accesorios legales, entre ellos intereses y entre otros más. De acuerdo, suena bastante coherente la definición. Asegurar, garantizar, casi sería atar a ti, ¿no? Bueno, tampoco así, es solo un chiste, pero sigamos. Te preguntaré a ti, Abigail, ¿cuáles son los tipos de contratos de garantía y según qué documento? Bueno, va. Según el CC, o mejor dicho, el Código Civil, existen 3 tipos de garantías, las cuales son la fianza, la prenda y la hipoteca. ¿Qué les parece si me dan 3 de ustedes, los que puedan, información sobre cada tipo de garantía? Por ejemplo, Jessica, ¿en qué consiste la fianza? Pues en el sentido general, la fianza o caución es una garantía prestada para el cumplimiento de una obligación.
Así, el artículo 260 del Código Civil dice que el juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. Pero en un sentido más técnico, la fianza es la garantía personal que se constituye asumiendo a un tercero el compromiso de responder del cumplimiento de la obligación si no lo cumple el deudor principal. Bueno, más o menos entendido. Creo que para mí y una parte del público son un tanto complicados estos términos jurídicos, ya que no son conceptos que utilicemos a menudo, pero que obviamente, y así debe ser, debemos tener y ser sabedores del significado. Perdón, así es, por favor continúa con Prenda, ¿vale? No pasa nada, vamos con Prenda. Para nutrir al público, a nuestra audiencia, en este contrato, lo que garantiza el cumplimiento de la obligación principal es el bien mueble, que o bien se entrega al acreedor o bien permanece en poder del deudor o de un tercero, de tal manera que, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, puede ser resarcido el acreedor con el precio de la venta de la cosa. Es un contrato accesorio y real, pues se perfecciona por la entrega de la cosa. Se necesita para constituir el contrato de prenda que se ponga en posesión de esta al acreedor o a un tercero de común acuerdo. Artículo 1863. Se regula específicamente en los artículos 1863 a 1873 y por la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de la posesión. Por aquí tengo un ejemplo pequeño que me gustaría compartir. Pequeño para no quitar crédito a ustedes expertos, por supuesto. Una persona que da en alquiler su propiedad pide una fianza al interesado en rentar. Esto va a garantizar que si el inquilino no paga, la fianzadora hará el pago de la mensualidad. Pero para no alargar, vamos con hipoteca o hipotecarse. ¿Les parece? Abigail, continúa, por favor. Sí, bueno, hay que avanzar. Pues mira, compañera, hipotecar es imponer una hipoteca sobre un inmueble para obtener a cambio el préstamo de una cantidad de dinero o para garantizar un pago. Por ejemplo, más fácil, una persona hipoteca su casa, podría ser incluso un automóvil, entre otras cosas. Pero dejemos el ejemplo de la casa. Si la casa está valuada en 500,000 pesos, es aproximadamente el préstamo que puedes recibir para garantizar el pago. ¿Cuáles son los contratos de adhesión, queridos compañeros sabios? Bueno, un contrato de adhesión es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Esto de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pongan mucha atención en esto, oyentes. Es cierto que se les llama contratos de adhesión porque la persona no participa en la redacción del contrato, solo adhiere con su firma. Así es, por eso es importante leer nuestros contratos para saber cada detalle, ya que al momento de realizar una compra a veces nos gana la emoción o la urgencia por adquirir ese producto o servicio, porque lo necesitas o deseas tanto que no te das la oportunidad de preguntarte si el proveedor debe otorgarte un contrato, y si lo hay, de leerlo antes de firmarlo, y es hasta ese momento en que algo pasa con el bien o servicio que te pones a pensar a qué se comprometió cada parte y cuál es su responsabilidad en ese acuerdo que establecieron. ¿Cuáles son algunos contratos de adhesión más comunes o conocidos aquí? Algunos ejemplos claros de contratos por adhesión son los llamados contratos de suministro de servicios públicos, energía eléctrica, agua, corriente, gas, telefonía o la mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios. Esos son algunos contratos. Vaya chicos, me siento muy contenta de lo bien que hemos podido abordar los temas, pues me es satisfactorio ver que leyeron el Código Civil y que se informaron de los temas a tratar. Bueno, cardenales, espero les haya gustado la forma en que hemos abordado el tema del día de hoy. En lo personal, considero que este tema es de suma importancia en la carrera de contaduría. Ahora bien, hasta antes de esto, yo no era conocedora de las formas de realizar un contrato, de los tipos de contrato y de las formas de anularlo, entre tantas cosas que hemos visto hoy, lo cual, vuelvo a repetir, considero súper importante saber para poder ponerlo en práctica desde ahorita y sobre todo
cuando ya ejerzamos nuestra propia carrera. Sí, me gustaría recalcar que este tema sí ha sido de importancia. Por ejemplo, en lo personal, aún no considero haber realizado un contrato con tanta importancia. Sin embargo, al momento de realizar contratos como contadora, no sabré de qué forma podrán ser anulados o podré hacer que los anulen. Y sobre todo, ya sé que cuando se trata de contratar personal, lo haré de palabra, pues será más difícil que exijan sus derechos. No es cierto, chicos, siempre hay que ser contadores con ética. Ni hablar de los requisitos, ¿cierto? Expertos, los temas que tratamos son muy importantes. En la clasificación de los contratos sabemos cuál es su diferencia y nos ayuda a saber cuál aplicar y cuál no. Sí, como dice Tania, un ejemplo son los contratos onerosos, que responden por una culpa leve, y en los contratos gratuitos se exige para quien es gratuito. Y los contratos principales y accesorios tienen importancia para determinar la extensión de los mismos. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de cada uno de estos. Y bueno, a mí me sirvió mucho el conocimiento de los diferentes tipos de contratos. En este caso, los de transmisión de uso y contratos de custodia. Nos sirve para poder celebrar un contrato sin la necesidad de tener malos entendidos. También nos ayudó a descubrir la forma en la que las personas se adueñan de propiedades que no les costaron nada. Esto nos lleva a reflexionar sobre las innumerables posibilidades que tienen para volverse propietarios de un bien mueble o inmueble dentro de nuestro país. Conocimos los nombres correctos que se les debe dar a ambas partes de los contratos, así como los elementos que deben contener cada uno para su funcionamiento correcto. Esto nos llevó a conocer las bases con las que debe contar un contrato para que se celebre de forma eficaz. Efectivamente, Ana, ¿quién pensaría que la ley busca que los contratos se den de la forma más honesta posible? Y lo mejor aún, que de ser demostrado lo contrario se podrán anular, como ya lo había dicho. El tener en cuenta los contratos de servicios nos ayudarán en un futuro, porque como los profesionistas que seremos, trataremos con estos contratos, que espero sean muchos porque queremos dinero. Y los contratos de gestión colectiva nos complementan al otro porque no lo sabemos, pero qué tal que en un futuro abrimos algún despacho y nos asociamos con algunos compañeros o conocidos. Entonces, el tener conocimiento de estos temas es fundamental para saber cómo conducirnos de manera legal. Espero ustedes hayan entendido y disfrutado de estos temas, así como yo. Vaya, chicos, lo que comentan acerca de lo que lograron comprender realmente me agrada, porque considero que a nuestra edad y con poca experiencia, pues no hemos logrado muchos contratos o muy importantes a lo largo de nuestra vida, al menos ya sabemos hacerlos, y es lo que me gusta de realizar este trabajo, que podemos relacionarlo con nuestros conocimientos, y es que lo bueno de conocer y de informarnos un poco. En fin, cardenales, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya servido la información que hemos traído para ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión de su podcast La Hora Macabrona. Hasta la próxima.